Víctor Ordóñez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Encantado. Estamos a punto de descubrir qué es lo que nos depara Simchi Warmi, esta exposición fotográfica que ha salido de tus ojos, de tu visión, de tus manos. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto. Bueno, este proyecto nace a través del Centro Municipal de Información en la Mujer y el Ayuntamiento de Ronda, porque está enmarcado dentro de las actividades del 8 de marzo, actividades del Día de la Mujer. Y bueno, pues ellas viendo a través de mi fotografía y demás, pues surgió la idea de que yo pusiera algo y automáticamente me vino un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo desarrollar, que era el de esta que vamos a ver a continuación, que es Simchi Warmi, ¿no? Que es el espíritu indómito de la mujer andina, un poco para reflejar todo el espíritu fuerte, el espíritu de la mujer andina, trasladarlo aquí, para que, bueno, que veamos también cómo trabaja la mujer y cómo vive la mujer en otros ámbitos, en otras culturas y en otras ciudades. ¿Qué significa el título? Pues Simchi Warmi, la traducción literal, básicamente porque está en quechua, en el lenguaje indígena de allí de Perú, y significa, Warmi significa mujer, y Simchi el significado es fuerte, valerosa, intrépida, tiene muchas acepciones dentro de la traducción de Warmi, entonces pues venía perfecto para lo que yo quería mostrar, que era trasladar esa fortaleza de la mujer. Y también lleva un lema acompañado que es el espíritu indomable de la mujer andina, como esa propia frase indica, indomable, es una mujer que es difícilmente de domar, súper fuerte, enérgica y que lleva mucho poder y mucho peso dentro de la sociedad peruana. Antes de comenzar a grabar hemos visto a chavales de instituto que han pasado por aquí. ¿Qué les estás explicando? Bueno, pues le estaba explicando un poco, haciendo la introducción del por qué la exposición, el por qué a la mujer, el por qué estaba englobada dentro de esta Semana de la Mujer o Mes de la Mujer, porque al final la exposición va hasta el final de marzo, por lo tanto yo lo denomino como Mes de la Mujer. Y bueno, contarle un poco, pues hacer un recorrido fotografía por fotografía, contándole un poco la historia de cada fotografía, el porqué de esa foto y qué transmite, y un poco también interactuar con ellos para que ellos me den la opinión sobre qué les llega a ellos, ¿no? de esa visión mía, y yo trasladarle mi visión y yo también aprender y que ellos me trasladen la suya propia. ¿Cuántas obras son? Pues son 29 fotografías las que componen esta exposición, y bueno, hay una selección de las cientos que había de esa, pero yo creo que para hacernos una idea de este valor de la mujer y de este tema en concreto, yo creo que con 29 fotos creo que se enmarcaba bien. ¿Hacemos el recorrido nosotros también? Perfecto, pues vamos a hacer un recorrido, adelante. Víctor, este es el primer mural, es un poco la imagen de presentación de la exposición, ¿no? Que por cierto, son todas en blanco y negro. Sí, son todas las fotos en blanco y negro. Me lo preguntan muchas personas que ven la exposición del por qué en blanco y negro, y a todo el mundo le intento transmitir lo siguiente: Perú en realidad es color, es puro color. Si cuando llegas allí, por ejemplo, esta foto que es la que está en el cartel, la más significativa o la que engloba o puede explicar mucho el sentido de la exposición, está en blanco y negro precisamente para enfocar la mirada en las expresiones y en el valor que transmite la mujer, tanto de su trabajo, que ya lo iremos viendo a lo largo de todas las fotos, como de sus propias gestualidades, de lo que transmite, etcétera. Entonces, muchas veces ponerlo en color desvía un poco la atención sobre eso que me interesaba transmitir. Pero Perú es color. Eso que quede claro, ¿no? Eso que quede claro. Se han dividido las obras en diferentes murales. ¿Por qué se ha hecho esta división? Bueno, quería un poco destacar distintos aspectos dentro de la mujer peruana, andina en este caso también. Una parte fundamental enfocada a su trabajo, a la capacidad de trabajo que tiene allí, cómo vive en el trabajo,
como en distintas situaciones, en distintos ámbitos. Luego también tenemos fotos enmarcados dentro del trabajo en un mercado, trabajos también en el campo, trabajo en la calle. Tenemos también un apartado de mujeres tejedoras que veremos posteriormente. Y por último también incluso una parte de una celebración, para que veamos también distintos roles que tiene la mujer, que es mucho, muy variado, pero incluso dentro de una celebración de una boda, pues tiene también muchos roles, muchas aristas, muchas cosas que explicar y que contar. Pero ¿este proyecto realmente nació cuando tú viajaste y dijiste voy a fotografiar a la mujer, o esto viene casi por casualidad? Pues en realidad este proyecto en concreto hay muchos, pues dentro de la fotografía hay muchos que tienes muy claros qué quieres hacer. En realidad yo tenía muy claro mi viaje a Perú, era un viaje fotográfico paisajístico, es decir, me llamaba mucho la atención lo que todo el mundo conocemos de Perú, pues Machu Picchu, las líneas de Nazca o muchos ámbitos de la parte norte o de la costa o del propio Lima, el propio Cusco como ciudad monumental. Pero cuando llegué en avión allí, aterricé y me trasladé en avioneta hacia allá las partes más aldeas y pueblos más pequeños, zonas del Valle Sagrado, empiezo a comprobar que lo que más me llamaba la atención no era tanto la arquitectura, que es alucinante y que es enorme y muy variada, que también retraté y también fotografié, pero fue la mujer que me impactó realmente, me impactó esa fuerza, porque veía mujeres trabajando constantemente por todos sitios, en distintas situaciones, con trabajos muy duros, y dije, necesito plasmarlo, me llamó mucho la atención plasmarlo. De hecho, cuando llegué aquí a España y revisé las tarjetas de fotografía, las tarjetas de memoria, tenían muchas más fotografías de mujer prácticamente que de Machu Picchu y de sitios carismáticos de Perú. Pues vamos a ver el segundo mural, esa primera selección, a ver qué nos encontramos. Perfecto. Aquí tenemos mucho paisaje también. Sí, siempre está englobado dentro de un contexto para que se vea claramente que es una mujer peruana, pero siempre englobada en un sitio en concreto. En estas dos fotografías ya empieza a llamar muchísimo la atención el valor de la mujer y su nivel de trabajo y de dureza extremo que tienen allí. Siempre van mujeres trabajando con cargas enormes. Se ve, por ejemplo, a esta mujer como está trabajando, llevando su carga y además llevando siempre a los niños, es decir, eran multitareas, trabajaban y a la vez cuidaban de los niños. Y además es muy significativo también el trabajo de las niñas. Es decir, las niñas desde muy pequeñas ya estaban ayudando en la casa o cargando cosas para trabajar en el campo o ayudando simplemente a la familia, y se ven ya los roles femeninos como marcan desde muy pequeñito el trabajo allí. Aquí también, en esta fotografía de la izquierda, se puede observar una característica que me llamó mucho la atención, que de hecho yo iba en un carromato extraño de allí, trasladándome entre una aldea y otra, y de repente el hombre que llevaba el carro le dije, párate, porque me llamó mucho la atención esta fotografía, porque se ve a una mujer trabajando como siempre con esos telares, siempre cargando cosas, pero hay un lema en la pared que me llamó mucho la atención, que dice aquí: quien no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, cuando llegas a un país donde lemas de eslogan políticos para un proceso electoral que había ocurrido en el pueblo, te encuentras con ese tipo de frases que son con un peso tan enorme y que te pueden marcar tanto la vida. Imaginaros, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, me impactó muchísimo esa frase, precisamente cuando había una mujer aquí trabajando, cargando y llevando ese peso tan enorme. Y lo que seguimos viendo son los niños. Los niños siempre alrededor de las mujeres. Sí, niños siempre al cuidado de sus madres, al cuidado de sus abuelas, y bueno, simplemente enmarcar esta fotografía. Incluso solamente iba a sacar esta foto de la derecha, pero llevan una cantidad tan enorme de peso que casi que no se veía que había una persona detrás. Entonces decidí poner la primera foto también indicando que hay una persona llevando esa carga.
Es muy curioso de ver estas personas llevando eso, trabajando de esa manera a una altitud enorme. Incluso yo tenía un problema y era que en estas altitudes de más de 3.000 metros, 3.500 metros, el simple hecho de sacar una cámara de foto y ir detrás de alguien para fotografiar algo ya faltaba la respiración. Y eso hacía ver que el trabajo de ellas era muchísimo más complicado por esa altura y esa dificultad, el sol que pegaba muy fuerte en esa altitud. Víctor, tú, claro, tienes esta imagen también de las mujeres, e imagino que todo esto te viene por el trabajo que desarrollas aquí en Ronda. Y hemos hablado de la carga que llevan las mujeres, el cuidado de los niños. Esto no es tan diferente entre las mujeres andinas y las rondeñas, por ejemplo. En realidad no, es decir, yo intento siempre resaltar aspectos muy duros que tienen las mujeres, las condiciones de vida de las mujeres de Perú, pero precisamente yo realizo una labor formativa, me dedico a la formación en el Centro del Centro Municipal de Información a la Mujer, en los cursos de la Casa de la Cultura, y precisamente se lo doy a mujeres. Y veo las condiciones y me comentan muchas situaciones que viven, y ellas efectivamente se hacen cargo desde la comida hasta el cuidado de los niños, aspectos laborales, trabajando, es decir, todo. Muchas veces nos unen muchas más cosas de lo que nos creemos, en realidad. Y en estas imágenes, por ejemplo, ¿qué tendríamos de unión? Las mujeres de Ronda, las serranas, con las mujeres andinas. Bueno, pues aquí también yo veo en muchos aspectos, por ejemplo, estas fotos que están enmarcadas dentro del trabajo en los mercados, y es algo que me llama mucho la atención, que pasa allí, quizás pase más allí que aquí, pero también pasa aquí. Es decir, ves en el mercado muchísimas mujeres que rompiendo roles típicos te tienes idea de que solamente hay distintos trabajos que lo pueden hacer los hombres, y ves que no, que tanto lo hacen las mujeres como que lo hacen los hombres en condiciones difíciles. Pero esta mujer es mayor, ¿no? Es muy mayor. Esta mujer en concreto es bastante mayor, De hecho, algo que sí nos diferencia en muchos países son las condiciones luego a la hora de jubilarnos, de que nos quede ciertas pensiones o ciertas ayudas del Estado y demás. Allí no se da tanto esas circunstancias. Entonces te encuentras con gente mayor que tiene la necesidad de trabajar para ganar un dinero para poder vivir, que no tienen circunstancias normales, que no tienen esas ayudas o no han podido ahorrar, o sus condiciones a lo largo de sus vidas pues no le han llevado a ese punto. Y aquí incluso encontramos con mujeres que tienen que trabajar en el suelo porque no pueden pagarse un puesto en un mercado, y entonces pues le dejan cierto sitio, en este caso en el suelo, y si la mujer sabe hacer en este caso algo de queso, algo de embutido y unas papas, como la llaman ellas, unas papas hervidas, pues con eso lo que puedan vender sacarán unas monedas para poder vivir. ¿Y en la imagen de la izquierda qué tenemos? Aquí se refleja claramente, bueno, las ropas que llevan por la calle, que nos puede parecer que simplemente son algo estético y demás, pero no, es que son las ropas que llevan ellas, las trenzas enormes de pelo, es decir, algo para que se viera un poco, se englobara cómo van por la calle mucha gente, y siempre llevan, es muy característico, van en chanclas. A pesar de la dureza del terreno, el frío a veces o el calor extremo, porque tienen muchísimos extremos, un país con extremos muy grandes, tienen desde montañas elevadísimas hasta zonas de trópico y de selva, y entonces, pero van con chanclas, entonces es muy característico que se viera también ese aspecto de la ropa. Sí, aquí continuamos en el mercado, que siempre me llamó mucho la atención en el momento que lo vi, porque habían como distintos pasillos con distintas zonas muy marcadas de telares, de carne, de pescado, de legumbres y papas, y siempre había mujeres trabajando, siempre eran mujeres en el mercado, en un 90 o 95% estaban llenas de mujeres. No quiero decir con eso que el hombre no trabajara allí, ni muchísimo menos, tenía sus labores, pero es muy destacable que en casi todos los puestos que yo fotografiaba me encontraba siempre a mujeres. Las condiciones sanitarias, ya lo podéis observar, no son las mismas que podemos tener por aquí, pero siempre veías, por ejemplo, en este caso de la foto de la derecha, tenemos una mujer también muy mayor trabajando ahí y vendiendo. Bueno, es como yo le decía, la llama es como el cerdo de aquí,
lo aprovechan todo, pues eran morros de llama, la piel de la llama, la sangre de la llama, las vísceras, ellos lo aprovechan todo, tanto de la llama como de la alpaca, que lo utilizaban tanto para comer como para, la alpaca en ese caso mucho para ropas, porque le da mucho abrigo y demás. ¿Y pudiste probar llama? Sí, comí un poco de llama. ¿Y qué tal? Y pues la verdad es que me gustó, he de decir que me gustó. No sin darle un par de vueltas al plato, revisándolo bien, pero sí, la verdad es que comí y la carne es sabrosa, es sabrosa. ¿A que se podría parecer a algo que tengamos por aquí? La verdad es que no, lo que yo comí no, era sabroso, pero no se le asemejaba ni al cerdo, ni a la ternera, ni a nada, por lo menos que yo haya comido. Hay una cosa que me llama a mí personalmente mucho la atención de las fotografías de los retratos, y son las arrugas de las personas, porque eso también es sabiduría Sí, y sí. experiencia. Y aquí vemos un ejemplo de ello, ¿no? Aquí claramente esta mujer que retraté, yo creo que con la mirada lo dice todo. Con la mirada dice la vida que lleva, la dureza de su vida, el nivel de trabajo, todo lo creo que lo expresa simplemente una mirada. La verdad es que, como dices, lo de la piel, que es un aspecto muy destacable, porque las mujeres peruanas, sobre todo las mujeres que se dedican mucho a labores en el campo, están todo el día, tienen la piel muy oscura y con muchísimas arrugas, también motivados por la altitud y el sol. Al estar a esas altitudes tan enormes, siempre las mujeres llevan sombrero, llevan gorro, un poco para proteger de ese sol en la cabeza que da tan fuerte. Y claro, también te dan esos rasgos. De hecho, hay algunas mujeres que a pesar de esas arrugas no son tan mayores, pero aparentan serlo por esa, no solo ya por la piel, sino por el rasgo o la actitud. ¿Qué dicen las chicas que han pasado por aquí, las chicas jóvenes, cuando ven estas imágenes? Las chicas jóvenes, la verdad es que lo primero que le impresiona es ver primero las ropas, porque siempre al principio, si no han visitado esos países y demás, les llama la atención pues la manera de vestir o la manera. Pero ya cuando le dedican un poco más a la foto, intentan un poco adentrarse un poco más, siempre me han transmitido lo duro, ven lo difícil que tiene que ser vivir allí. Y es un poco lo que he intentado transmitirles, la dureza de vivir allí, pero ellas sienten también, incluso ahora que ha venido una clase del instituto, que han venido del Pérez de Guzmán y han estado haciendo una visita, hay algunas niñas que me han dicho: oye, pues aquí yo también trabajo, yo también he estado, decir, que ellas también se lanzan a decirme que efectivamente se ven reflejadas también. Oye, dice: oye, pues yo también voy con mis niños pequeños, con mi hermano pequeñito, yo lo cuido, yo tal. Es decir, muchas veces también se ven reflejadas en algunas circunstancias, aunque haya diferencias, pero bueno, y es importante también resaltar que ellas vean las fortalezas que también se tienen aquí y que nos une a la mujer de allí. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que al final hay muchas cosas que nos unen, aunque estemos en dos puntos completamente opuestos del planeta. Claro que sí, claro que sí. Y esto puede parecer en algunos casos que es como una radiografía de la España de hace muchos años. Algunas personas me comentaban: oye, perdona, ¿estas fotos cuándo están realizadas? ¿En qué año? Y yo decía: pues en el año 2015. Pues ¿cómo va a ser en el 2015 si tienen una ropa? Digo, piensa que es como la España la estamos trasladando pues unos 60, 80 años atrás, pero en realidad esas características nos unen, es decir, sitios donde viven, que lo veremos un poco más adelante, corralas de donde ellos viven, también los vivimos aquí, los tenemos en Ronda se ha vivido también en corralas. Entonces, algunas personas más mayores se han visto reflejadas en eso, han dicho: pues verdad, yo vivía también en una corrala y yo también trabajaba y hacía ese tipo de cosas. El sentimiento de comunidad que tiene la mujer peruana, que se siente mucho cuando vives en esas corralas, las mujeres más mayores que han visto la exposición o que tienen ya una cierta edad me lo comentaban: oye, pues me siento muy identificada porque yo vivía en una corrala parecida, y además nosotros, es verdad que nosotros nos reuníamos siempre abajo en verano para comentar, y eso nos une, no solo lo duro, sino también incluso una simple conversación o una unión entre personas, mujeres en este caso. ¿Cuántas horas le dedican estas mujeres a los trabajos manuales, a los artesanos?
Pues prácticamente yo iba desde por la mañana muy tempranito, que me gustaba levantarme y ver el despertar de la ciudad, el despertar de los pueblos, el despertar de esas aldeitas pequeñas, un poco para comprobar. Me gusta mucho adentrarme en ese aspecto de la ciudad, y la verdad es que estas mujeres las veía desde súper temprano ya trabajando, y muchas veces los mercados estaban hasta muy tarde, y yo creo que era porque simplemente lo que me comentaban ellas, porque para sacarse cualquier dinero realizando cualquier actividad, pues le venía súper bien, entonces tenían que aprovechar todo el día. Y el campo, pues bueno, eso como lo hablamos antes, lo que nos une, el campo es el campo es desde que amanece hasta que anochece, están todo el día trabajando. Y aquí aprovechan pues cualquier rincón, como esta mujer, en el suelo, en cualquier parte de donde pillan, pues prácticamente ellos compran poca ropa, todo se lo hacen, o la mayoría de las cosas se las hacen, o intentan lo máximo posible, o venderlo si pueden. Y entonces pues en cualquier rincón es bueno, si están esperando, en el mismo pie se atan y empiezan a tejer en la calle o donde sea. Es muy curioso de ver. Esta imagen me gusta mucho, Víctor. Esta de la izquierda me gusta muchísimo porque transmite muchas cosas. Y tenemos ahí las papas, ¿no? Nos dices. Sí, sí, la verdad es que esta foto engloba muchas temáticas, tanto de la exposición como de la vida de la mujer de Perú. Por un lado tenemos un campo que parece que son piedras, pero en realidad son papas, y la dureza del trabajo, porque cuando me puse a hablar con esta mujer, te das cuenta de que todo eso que hay ahí son papas que están intentando deshidratarlas. Entonces, las papas, debido a la altitud y al sol, pues se van deshidratando, y esta mujer tiene que darle la vuelta papa a papa aquí, con lo cual imaginaros el esfuerzo titánico que es todo esto. Cuando yo miraba, yo diciendo, pero si hay montañas de papas por todos lados, y la mujer se levantaba desde tempranísimo simplemente a voltear papas y a llevarlas de un lado a otro, para poder conservarlas durante las épocas en las que llueve o hay otro clima, otra meteorología que les impide. Entonces la manera de conservarlas es deshidratándolas, y cuando ves eso no te lo puedes creer. Y yo buscaba más personas que estuvieran trabajando allí, y te encuentras a solo una mujer sentada allí trabajando, y dices, no me lo puedo creer. Pero además también engloba otra característica que es maravillosa, y es que esta mujer tenía una sonrisa y una bondad enorme. Entonces tú ves como que esa mujer está trabajando, pero está con una sonrisa, te ve con una felicidad y te cuenta las cosas muy alegres, y estoy diciendo, qué encomiable que alguien te transmita esa bondad o esa felicidad con un trabajo tan enormemente duro. ¿Te dijo cuántos años tenía? No, esta mujer en concreto no me dijo, pero era bastante mayor porque cerca de aquí estaban sus nietos que estaban jugando por allí, y era su abuela, y ella yo creo que era ya bastante mayor, pero exactamente en concreto la edad no me la dijo. Estamos llegando casi al final de la exposición, y aquí están las celebraciones, y vemos ahí una boda que, oye, poco podría diferenciarse precisamente de lo que hablábamos, ¿no? De esa España de los años 40, por ejemplo, sí, esa sí. España rural. La verdad es que aquí se refleja bien también el aspecto de la mujer, como siempre está involucrado en muchas cosas dentro de una simple celebración de una boda. Tiene muchas características muy parecidas a las de aquí, con un rito cristiano, porque era una boda católica, pero también está englobada siempre de tradiciones que son puramente peruanas, y que, bueno, aquí simplemente ves a un grupo de mujeres que se levantaban súper temprano por la mañana para recoger flores como ofrenda para los que se casaban. Y es muy curioso de ver una de las imágenes de estas fotografías. Esta mujer tiene aquí una botella, y intento reflejar aquí el respeto que le tienen a la tierra, a las montañas y a todo lo que les dan. Es decir, a pesar de que ellos tienen unos trabajos muy duros en el campo, pero siempre desde un respeto y una bondad. Ellos, cuando abren una botella, por ejemplo en este caso era de un licor para la boda, la primera cantidad de licor de esa botella no se la beben, se la dan a la tierra, se la dan de ofrenda a la Pachamama. Entonces esta mujer está aquí haciendo una ofrenda a la Pachamama, incluso se lo está transmitiendo a su nieta. Le está diciendo que hay que darle un respeto
a esa Pachamama, a esa tierra, que son los que te dan esos productos para beber o para comer, esas flores. Entonces siempre lo hacen desde esa bondad, desde esa conexión con los elementos, las montañas, los Apu, esas montañas sagradas que ellos las denominan, y entonces se ven ahí esas características. Y esto de aquí un poco parece, o era lo que comentábamos antes, lo de que parecían fotos hechas hace 60 o 70 años, cuando en realidad son fotos que las realicé en el 2015, pero bueno, se ve aquí básicamente, se ve los roles, las características, cómo aprovechan los trajes de comunión para volver a sacarlos como trajes para la celebración de la boda de esa mujer y de ese hombre. Ves también las caras de ellos, son caras que transmiten mucho. Aquí en esta zona había mucho indígena y se le ve claramente los rasgos, que son rasgos muy indígenas de allí. De hecho, te iba a preguntar antes, digo, ahora ya tengo dudas, no sé si es una comunión o una boda. Es una boda, pero aprovechan las niñas, su vestido más importante es el que tuvieran en la comunón. Claro, entonces, ya hablando con ellas, aprovechaban eso. ¿Tuviste la oportunidad de poder celebrar algo con ellos? ¿Algún acto festivo? Sí, estuve como una especie de feria local, era como una especie de concierto, feria de artesanía, era un poco extraño, claro, al traducirlo aquí era un poco complicado, pero sí, la verdad es que pude, y ahí era donde me contaban ellos muchas historias, muchas maneras de vivir, donde aprendí mucho de ellos, porque te contaban historias, siempre desde el respeto. Por ejemplo, en esa celebración era donde me contaron lo de por qué se le servía un poquito de licor a la tierra o de cerveza, es decir, lo hacían en cualquier momento, incluso estaban bailando y ya te digo, en esa feria a la que fui, no era una feria, era una actividad de comunidad en el pueblo, y cuando abrían una botella de cerveza echaban en el suelo, entonces ahí fue donde me contaron la historia de lo de la Pachamama y cómo hacían los rituales, lo que ellos llaman despachos, donde dan una serie a través de unos rituales, pero siempre agradecimiento a través de comida o de bebida y demás, ahí, y entonces era muy interesante. Nos preguntaba en nuestro cámara, Jairo García, que es muy curioso, te ha hecho un par de preguntas muy interesantes relacionadas con la tecnología. Allí poquita. Muy poquita, muy poquita. La veías en la zona de la capital. Cuando bajas en el avión en Lima, pues evidentemente Lima es una gran ciudad y allí hay de todo tipo de tiendas, de todo tipo. En el momento que ya te desplazas a Cusco, ya empiezas a ver otro tipo de vida, y si ya te desplazas a aldeas muy perdidas o aldeas ya empiezas a ver situaciones más difíciles. Incluso yo, móviles de todas estas mujeres, no recuerdo ninguna que tuvieran un móvil o que tuvieran algún tipo de tecnología parecida. Era muy complicado. Estas mujeres viven en el campo en unas condiciones que no te permite ni tener el móvil, incluso si aunque lo tuvieran, no eran sitios donde hay muy poca cobertura, en muchos sitios, en altitudes grandes, entonces es complicado ese tema es muy complicado. Aquí es todo artesanía y tradición, ¿no? Todo artesanía, todo tradición, mucha ropa hecha a mano, muchas tradiciones antiguas, muchas mezclas entre tradiciones. Este apartado de aquí va relacionado con la boda, son mujeres que estaban también participando en la boda, y aquí se ven las ofrendas florales que llevan en los sombreros. Las sonrisas, ¿no? Que nunca faltan. La sonrisa, que incluso ellas se ven como muy agradecidas de que le hagas una foto. En el momento que te ven una cámara, y yo a ellas dos que quise hacerle una foto, ellas me preguntaban, pero yo no soy la que me caso. Y yo diciendo, ya, pero quiero hacerte una foto a ti. Y ellas se sentían como enormemente halagadas de que le hicieras una fotografía y que la retratara. No se sentían como suficientemente merecedoras de esa fotografía. Y a mí me llamaba la atención todo, tanto la de la boda como las que participaban o las que ayudaban. ¿Y te has planteado la opción de hacerles llegar estas imágenes? Sí, de hecho tengo contactos con algunas personas de allí con las que tuve la oportunidad de charlar y demás, y ellos ya saben que estoy realizando esta exposición, así que bueno, en realidad sería precioso poder trasladarme allí otra vez, que seguro que iré, porque es un país que os recomiendo que visitéis
al menos una vez en la vida. Y por supuesto que me encantaría llevarlas allí para que ellas, yo creo que si se vieran reflejadas en una fotografía, en una exposición, sería maravilloso, sería maravilloso. ¿Qué otros viajes has hecho y cuáles te gustaría hacer o cuáles tienes en mente, asociado, claro, a proyectos fotográficos? Como proyecto fotográfico, básicamente toda esta zona, porque me gustaría conocer mucho más la zona de Perú, porque Perú es muy amplio, tiene muchos matices en muchos sitios distintos, y toda esa zona de Perú, de Bolivia y demás me interesa mucho. La zona del Titicaca no llegué a visitarlas bien, y eso me gustaría profundizar ahí. Y luego hay una parte de Egipto y demás, pero bueno, ahora mismo con lo de la pandemia nos han dejado un poco el tema este de poder viajar algo más complicado, pero bueno, están en mente muchos proyectos, y a mí me gusta mucho viajar por muchos sitios del mundo, y por Europa también. Hay sitios muy interesantes en todos lados, en todos los países, y ahora precisamente con la pandemia pues uno también ha recorrido muchas partes de aquí cercanas que no conocía, y también se pueden sacar proyectos fotográficos muy interesantes de muchos sitios. Víctor, ¿por qué has elegido estas imágenes para finalizar el recorrido de esta exposición? Bueno, estas de aquí básicamente las quise poner al final un poco para representarlo. Primero las miradas tanto de mujeres más jóvenes, que a pesar de tener mucha menos edad que algunas otras que aparecen en la exposición, siguen estando en situación de trabajo constantemente en el suelo, tejiendo, haciendo cualquier actividad. Y entonces estas mujeres eran mucho más jóvenes. Entonces quería también transmitirla, a la vez que lo unía también con una última fotografía donde se ve una mujer de las más mayores que conseguí retratar allí en Perú. Esta mujer sí tenía una edad muy avanzada, y allí estaba haciendo muñecas que además con una maestría vamos, era increíble lo preciosa que era todo lo que hacía esta mujer. Y bueno, esa mirada y esa piel, esas arrugas que comentamos a lo largo de la exposición, se ven reflejadas aquí, tanto la mirada, la piel, las personas más mayores, personas más jóvenes, el trabajo. Yo creo que engloba un poco y finaliza la exposición. El presente y el futuro de la mujer andina, ¿no? Totalmente. Los chicos, los hombres que han tenido la oportunidad de ver esta exposición, porque antes te he preguntado por ellas, ahora te pregunto por ellos. ¿Qué conclusión sacan al final? Bueno, la conclusión que sacan ellos es precisamente valorar ese aspecto, es decir, ponen en valor más a la mujer por el hecho de ver este tipo de exposiciones. Como decía, esto estaba englobado dentro de las actividades del 8 de marzo, de la Semana de la Mujer, del Mes de la Mujer, y claro, poner esta visión, o mi visión, aportar mi visión para que ellos me den opinión, o intentar que ellos reflexionen sobre ese tema, pues lo que me trasladan es precisamente eso, es decir, es verdad, es decir, primero el valor de la mujer, tanto la de aquí y la de allí como a nivel mundial, es decir, lo que nos une, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de sacrificio que tiene la mujer, que siempre lo ha tenido, y que ahora afortunadamente estamos cambiando esos roles y buscando esa igualdad que ojalá consigamos muy pronto y no tengamos que hablar de ella. Pero ellos también ponen en valor tanto esa unión como lo que nos separa por culturas, por ciudad, por otro país, y entonces ven, bueno, quizás valoran más el valor de la mujer, ¿Y tú qué aprendiste? Pues yo aprendí muchísimo, aprendí mucho sobre las mujeres, aprendí sobre la bondad, aprendí sobre los valores del trabajo, aprendí a valorar las cosas que uno tiene. No sé, aprendes mucho de una simple conversación con alguien, simplemente hablando de una papa, lo más simple del mundo, y puedes aprender mucho de una persona, y valoras mucho cuando una persona. Tenía una anécdota muy particular con una persona, en este caso era con un hombre. Me surgió porque a esas altitudes enormes llevaba una mochila para ir a una montaña altísima, y yo llevaba chocolatinas. Entonces ese hombre me pidió las chocolatinas, y cuando yo lo vi de comerse las chocolatinas, yo dije, uy, te ha gustado mucho esa chocolatina, ¿no? Y me dice, sí, es que yo la probé una vez de pequeño.
Entonces, cuando ves que una persona con casi 70 años que se dedicaba al campo no comía chocolate desde que fue su comunión o desde que era enormemente pequeño, ves que llevaba muchos años sin comer eso. Cuando aquí disponemos, puedes coger cualquier momento, llegarte a un supermercado tal y comprar algo. Y para ellos ese tipo de cosas en algunas circunstancias, en algunos sitios, es muy complicado. Y lo valoras tanto en Perú como en otros muchos sitios, y lo valoras muchísimo y se aprende mucho constantemente. Hasta el 31 de marzo se puede ver esta exposición, pero si hay alguien que por lo que sea se la va a perder o tiene una agenda tan apretada que no puede sacar 10 minutitos, aunque recomendamos mucho más para detenernos en las fotos y verlas y aprender de ellas. ¿Dónde podemos seguirte, Víctor? Porque tú haces fotografías y tienes trabajos muy buenos. ¿Dónde podemos buscarlos? Bueno, ahora mismo en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram en Víctor Photoart, pues, tenéis ahí un montón de fotografías mías, tanto fotografía documental como fotografía paisajística, como alguna otra fotografía artística, que es otra de mis pasiones y que intento volcarme también ahí, distintos proyectos. Y bueno, podéis seguirme por ahí, que estaré encantado de seguir mostrando y de seguir enseñando mi trabajo, y espero que os haya gustado. Aprovecho también para agradecer al Ayuntamiento de Ronda, a la Casa de la Cultura, al Centro Municipal de Información a la Mujer, y bueno, y también a este sitio maravilloso, esta capilla del Convento Santo Domingo, que es un sitio para mí inmejorable para exponer mi fotografía. Muchas gracias, Víctor, y mucha suerte. Muchísimas gracias.